Hola familia, les doy la bienvenida a El Pairo TV y les recuerdo que se suscriban al canal porque aquí van a tener la oportunidad de disfrutar de muchísimos videos, todos súper interesantes. Estoy abierta a escuchar sus sugerencias, así que me las escriben ahí en los comentarios. Así que no se limiten, escriban sus opiniones y también sus proposiciones. Hay un tema que a mí me encanta y por eso lo escogí para este video. Y además estoy muy convencida que a ustedes les va a fascinar. La reencarnación, algo de lo que se habla muchísimo, pero que se sabe muy poco. Y seguramente que alguna vez te has preguntado por qué regresamos al planeta Tierra, ¿sí? La mayoría pasamos millones de trabajos y en ocasiones, como yo digo, a los días deberían cambiarle el nombre y llamarlos obstáculos. ¿Cuál es el significado espiritual que subyace en esas dificultades que se nos presentan día a día? Hoy voy a responderte estas preguntas y también profundizar en este tópico que, por cierto, es bien controversial. Quédate hasta el final porque cuando termine muchas de tus dudas ya no van a existir. Existen infinidad de casos registrados en la bibliografía científica que confirman la reencarnación, sobre todo la de los niños que hablaban idiomas extranjeros sin haberlos escuchado nunca, que tenían marcas de nacimiento allí donde habían recibido heridas mortales, y también de niños que saben dónde hay objetos ocultos o enterrados a miles de kilómetros, décadas o siglos. Pero por desgracia, la gran mayoría de los adelantos de la ciencia han caído en manos de organizaciones militares, servicios de inteligencia, los políticos, las industrias y los gobiernos que buscan manipular a su gusto la información que llega a la humanidad, para de esa forma mantenernos controlados en todos los niveles, físico, psicológico y espiritual. Si ustedes no lo sabían, la capacidad de nosotras las personas de acordarnos de existencias anteriores ha sido investigada desde hace casi 30 años por renombrados psicólogos, y a pesar de que se sigue ocultando el tema, muchos psicólogos utilizamos la regresión a vidas pasadas para tratar miedos, fobias y patrones de comportamientos que no tienen explicaciones aparentes. Como ejemplo, les puedo decir que la inseguridad y el miedo al abandono están ligados al recuerdo de un abandono preexistencial en la niñez, a una separación durante una crisis o una guerra y a la pérdida de los padres. Los afectados durante las regresiones han visto cómo son vendidos como esclavos o cómo murieron en tiempos de escasez y de alimentos. La depresión y la falta de voluntad se relacionan muchas veces con recuerdos de otras vidas donde se sufrió la pérdida de un ser querido o de uno de los padres, de una pena quizás no superada, de ideas de suicidio, de desesperación a raíz de una guerra o quizás por una masacre o deportación. Por lo general, las fobias y los miedos irracionales se presentan en conexión con todas las experiencias traumáticas posibles de existencias anteriores, como muerte por miedo al fuego, ahogo por estrangulación o quizás muerte por cuchillos o catástrofes naturales. Los problemas de conducta sadomasoquista están ligados a los recuerdos de tortura, frecuentemente en conexión con la pérdida de la conciencia y con un elemento sexual donde el dolor y la rabia parecen como eternizar el odio y los deseos de vengarse de la misma forma. El complejo de culpa y el de mártir van acompañados normalmente con recuerdos preexistenciales del asesinato de una persona cercana o de la responsabilidad por la muerte de otra persona. Por ejemplo, en un incendio o en esas culturas donde el propio hijo era ofrecido en sacrificio a los dioses o se ordenaba la muerte de otra persona sin ningún motivo, siendo el pensamiento principal en estos casos: todo es error mío, yo me lo merezco. Las dificultades materiales pueden tener que ver con una existencia en la que tuvimos que pasar hambre y en la que vivimos en un desorden económico o en una pobreza ineludible. Los accidentes, la violencia y la brutalidad física están conectados la mayoría de las veces con recuerdos de experiencias en combates, en vidas anteriores, como ser un soldado o volver a experimentar luchas pendientes por el poder o quizás aventuras interrumpidas, y esos síntomas se presentan frecuentemente en los adultos jóvenes, es decir, en una edad
en que históricamente muchos hombres jóvenes han encontrado la muerte en la guerra. Los conflictos familiares se observan la mayoría de las veces en personas que tienen que arreglar cuentas todavía de una vida anterior con sus padres, sus hijos o quizás con otros parientes, y se manifiesta con abuso de poder, disputas por herencias o quizás rivalidades. Los abusos sexuales con frecuencia tienen que ver con recuerdos de historias en otras vidas en las cuales ocurrieron violaciones, abusos, también torturas, como dije, y muchas de estas experiencias tienen que ver con abusos de niños, y aquí se repiten los mismos modelos preexistenciales en los cuales se manifiesta bloqueada la expresión de los sentimientos. Los problemas de los matrimonios también se pueden remontar a existencias anteriores, donde a lo mejor los dos cónyuges actuales tienen una relación íntima, pero en aquella época eran de categoría social diferente, o a lo mejor uno era el esclavo del otro, o el amante del otro, o era una prostituta, o una concubina, o también los papeles del sexo estaban repartidos a la inversa. Algunas de las enfermedades crónicas surgen en personas que tienen intensamente ese recuerdo de otras vidas, de haber sido heridos, o le dieron un tiro en la espalda, o quizás fueron muertos por algo que fue violento en esas partes del cuerpo donde se manifiestan los dolores. Ahí están los dolores de cabeza, que están conectados con decisiones intolerables que fueron necesarias a lo mejor en una vida anterior. Las molestias en la garganta tienen su origen debido a denuncias verbales o a pensamientos secretos, pero también pueden tener que ver con ahorcamiento o estrangulamiento. Las úlceras tienen que ver con las experiencias pasadas de horror. Y en realidad la lista es larga, pero esto es más o menos para que ustedes tengan una mínima idea. Una pregunta que varias veces me hacen es que si pueden estos recuerdos proceder de los genes y los cromosomas o del material genético que heredamos de nuestros padres, que a su vez heredaron de los suyos, etcétera, 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 hasta llegar a nuestros antepasados más remotos. Y bueno, desde el punto de vista psicológico, yo creo que sí, que algunos recuerdos generales pueden heredarse genéticamente, pero la mayor parte de los recuerdos de vidas anteriores no tiene ese origen, porque muchas personas han recordado existencias anteriores en las que morían siendo niños o sin hijos, es decir, sin haber transferido ningún material genético, siendo los recuerdos de esas vidas sin hijos bastante detallados y vívidos, y créanme que la nitidez de los recuerdos puede ser extraordinaria. Por ejemplo, una persona puede recordar una escena de una cruzada de la Edad Media y detectar exactamente qué soldado era de entre 30.000 soldados que habían en el campo de batalla. Y en ese caso, las heridas de ese soldado concretamente suelen coincidir con un mal que le aqueja en esta vida y que por lo general empieza a resolverse tras el recuerdo de esa escena específica. Sinceramente, no es lógico tal grado de concreción de recuerdos genéticos, y ni siquiera el concepto de subconsciente colectivo puede explicar los recuerdos tan extraordinariamente detallados que suelen aportar las personas, ya que en esos casos los recuerdos evocados no son arquetipos o categorías amplias, sino que contienen los detalles más mínimos, a menudo acompañados de fuertes sentimientos o emociones. También he visto muchos recuerdos que ocurren fuera del cuerpo físico, y allí no hay material genético. En esos casos, la parte del cuerpo, es decir, la muerte física, cuando sucede la muerte física, la persona la ve, la observa desde arriba. Es como que tiene una escena abajo, contempla el cuerpo que acaba de abandonar, su estado y sus heridas. Así que, como les dije, todo el campo de batalla y todo lo que sucedía en el campo de batalla mientras la lucha progresaba, y durante esos momentos que esta persona estuvo por encima de su cuerpo, también tuvo emociones y pensamientos. El caso es que muchos cuestionan acerca de las señales inequívocas de que nuestra alma ha reencarnado, pero todos los que creemos en la reencarnación sostenemos que en cada vida aprendemos de las experiencias, y aunque luego no seamos conscientes de lo que nos ocurrió, conservamos el aprendizaje de una forma sutil e intuitiva. Esa, por su parte, es la razón por la cual
yo creo, la intuición es una característica de las almas viejas, ya que las almas jóvenes, es decir, las que todavía tienen mucho que aprender, se corresponden con personas que son sociables y alegres, características de quienes no han vivido tanto. Al contrario, las personas que han reencarnado muchas veces prefieren estar solas y les gusta más reflexionar que estar aprendiendo cosas nuevas. Yo me he tropezado mucho con personas que sienten que no pertenecen a esta época o a este mundo en el que están viviendo y que un sentimiento que a veces les resulta muy angustiante los invade, porque en realidad ellos tienen añoranza. Y esto es una señal de que esta persona ha vivido muchas vidas, que la ha marcado y en lo profundo de su alma lo que ansía es regresar al lugar de donde vienen las almas. Según mis creencias, y por supuesto respetando las de otras personas, específicamente las de ustedes, cuando terminamos esta vida terrenal, vamos a un lugar paradisíaco donde a través del amor y el perdón nos enseñan lo que hemos cumplido en cada una de nuestras vidas terrenales anteriores. En esa etapa dejamos de ser buenos o malos, ricos o pobres, hombres o mujeres, o de una raza u otra. Y aquí es donde todos somos iguales y todos somos guiados y enseñados en ese momento por los maestros y de acuerdo con lo que debemos mejorar o quizás corregir con el aval del Creador, entonces planificamos nuestra próxima vida. A veces una persona ha ganado tantos créditos positivos en unos aspectos que nace con caminos abiertos en algunas áreas de su vida. Y por eso algunas veces ustedes escuchan esa expresión, ay, fulano nació con tremenda estrella o fulano nació con mucha suerte. Y es que básicamente esas personas han traído acumulados sus puntos positivos de vidas anteriores. Quizás sus pruebas van a estar en otras áreas de la vida donde la suerte no les va a sonreír y donde ellos deben demostrar que van a aprender y mejorar su actitud. Una forma de entender mejor la reencarnación es imaginándonos que el cuerpo y la mente son como máscaras que nuestra alma lleva en este mundo físico. Es decir, esta vida es como una obra de teatro donde en todo momento hay cambios de guión imprevistos y en el escenario rige el caos. Cuando los actores desaparecemos tras el telón, se acaba el enredo, nos quitamos la máscara y dejamos de ser los personajes que encarnamos de forma temporal. Este cuerpo actual es el personaje de la obra y el alma es el actor inmortal. En el escenario, los personajes pueden sufrir desgracias crueles, incluso la muerte. Sin embargo, el actor, es decir, el alma, jamás padece daño alguno. Al morir nos quitamos las máscaras y descansamos en nuestro estado natural. No hay desaparición ni olvido. Simplemente nos quitamos las máscaras, las ropas y otras coberturas externas y regresamos a los reinos espirituales donde nos renovamos y restablecemos. Aquí, en este momento, nos encontramos con nuestros compañeros de almas de todos los siglos y planificamos nuestra próxima vida en la Tierra. Y cuando existe el tiempo y las circunstancias propicias, nos ponemos máscaras nuevas, es decir, con cuerpo de bebé y volvemos al estado físico. Y aquí lo importante es recordar que somos el alma y no la máscara. Pruebas de que la vida está prescrita es cuando recibimos una carta astral que se cumple cabalmente o una premonición de algo que sucede tal como lo vimos, porque tú tienes que preguntarte, si no hay un futuro escrito, ¿cómo tú explicas que algunas veces nos anticipan lo que va a suceder? Cada alma, por supuesto, determina el tiempo entre reencarnaciones y si tú estás muy cansado, entonces te tomas un descanso y si tú eres muy sabio, te tomas un tiempo para digerir tus conocimientos y planificar tu vida siguiente de la misma forma que un escritor prepara su próximo libro. Si tienes demasiadas ataduras con esta realidad física o si eres muy impaciente o si no has aprendido lo suficiente, entonces aquí es donde tú regresas con rapidez. Antes del nacimiento mantenemos conversaciones con nuestros guías espirituales y con el resto de las almas con las que compartimos nuestra encarnación y planificamos las lecciones que esperamos aprender y cómo las vamos a aprender. Y es posible que el concepto de planificación prenatal
te sorprenda, sobre todo en lo que se refiere a la programación de acontecimientos dolorosos. Pero te contaré que la planificación que hacemos antes de nacer es tan detallada que incluye la selección de todos los eventos vitales. Imagínense que nosotros elegimos nuestros padres y ellos nos eligen a nosotros, elegimos cuándo y dónde vamos a reencarnar, las escuelas que vamos a estudiar, los hogares en los que vamos a vivir, la gente que vamos a conocer y todas las relaciones que vamos a tener. Si tú por casualidad tienes la sensación de que ya conocías a alguien a quien acabas de conocer o te acaban de presentar, es posible que esto sea verdad. Probablemente esa persona fue parte de tu planificación prenatal y cuando ese nombre o ese lugar o una frase te la enseñan, lo que tú estás recordando es que te es familiar. Es decir, que eso es como un vago recuerdo de lo que tú planificaste antes de la encarnación. En muchas sesiones de esta planificación, usamos el nombre y tomamos la apariencia física que vamos a tener después de nacer. Y tales prácticas, por supuesto, nos ayudan a reconocernos unos a otros en este plano físico. Y aunque yo sé que el sentimiento de déjà vu se atribuye a menudo a un suceso de una vida pasada, muchas sensaciones de déjà vu son en realidad recuerdos de planes prenatales. Cuando entramos a este plano terrestre, olvidamos nuestro origen espiritual y antes de la encarnación sabemos que esta amnesia autoinducida va a suceder. Esa expresión tras el velo se refiere a este estado de falta de memoria. Como alma divina, tú olvidas tu verdadera identidad porque al recordarla más tarde vas a lograr un conocimiento mucho más profundo de ti mismo para poder obtener esa conciencia profunda, y esto es necesario para poder aprender. Aquí en la Tierra es donde único podemos experimentar estas cosas porque aquí hay contraste y aquí es donde podemos conocernos totalmente. Imagínate un mundo en el que solo hay luz. Si nunca has experimentado la oscuridad, ¿cómo vas a poder comprender y apreciar esa luz? Es el contraste entre la luz y la oscuridad lo que nos aporta un conocimiento más profundo. Y esa es la experiencia que desea nuestra alma. El alma es una chispa divina, la personalidad, es decir, el ser humano es una parte de la energía del alma en cuerpo físico. La personalidad consiste en unos rasgos temporales que existen solo durante la vida física y un núcleo inmortal que se reúne con el alma después de la muerte. Y aunque el alma es algo mucho mayor que la personalidad, cada personalidad, por supuesto, es vital para el alma y muy apreciada por ella. En gran medida, la personalidad, por supuesto, tiene libre albedrío. Los desafíos de la vida pueden ser, si tú quieres, aceptados o rechazados. Siempre queda esto como tu decisión. Pero la vida aquí en la Tierra es una etapa en la que la personalidad se ajusta o se desvía del guión que fue escrito antes de nuestro nacimiento. Es decir, nosotros elegimos cómo vamos a responder a todos esos desafíos, con amargura, con amor, con compasión, con odio. Y cuando nos damos cuenta de que somos nosotros mismos quienes hemos planificado nuestras dificultades, la lección, créanme, que es mucho más clara y fácil de hacer. Por ejemplo, vamos a suponer, un alma profundamente tierna que desea conocer profundamente el altruismo puede elegir encarnarse en una familia disfuncional. Al ser tratado sin compasión, va a llegar a apreciarla profundamente, ya que la ausencia de algo es lo que mejor nos enseña su valor y su significado. Aquí la falta de compasión en el mundo exterior obligará a esta persona a dirigirse a su interior, donde va a recordar su propia ternura, y el contraste entre la falta de compasión en el mundo físico y su compasión interna le va a proporcionar una comprensión más profunda de la compasión y por tanto de sí misma. Desde la perspectiva del alma, el dolor inherente a este proceso de aprendizaje es por supuesto temporal y breve, pero quiero decirles que la sabiduría que resulta del mismo es literalmente eterna. También es importante comprender que todos estamos energéticamente conectados. Nuestra capacidad para mejorar el mundo de forma decisiva es una oportunidad maravillosa y al mismo tiempo una gran responsabilidad.
Por esa razón, cuando elevamos nuestras frecuencias por el crecimiento que nos aportan los acontecimientos de la vida, elevamos la frecuencia del mundo desde nuestro interior. Es como una gota de tinte añadida a un vasito de agua, así cada persona altera el color por completo del mundo. Cuando creamos sensaciones de alegría, incluso si lo hacemos mientras vivimos en una isla, estamos emitiendo una frecuencia que hace que para los demás resulte más fácil estar alegre. Cuando visualizamos la paz, irradiamos una energía que ayuda a que se terminen todas las guerras. Cuando amamos, hacemos que amar sea más sencillo para los demás, tanto para los que conocemos como para aquellas personas que nunca van a llegar a saber que nosotros existimos. Y todo eso significa que quienes somos es mucho más importante que cualquier cosa que vayamos a hacer nunca. Aquí los conceptos de unidad y separación son importantes para poder comprender completamente por qué elegimos experimentar dificultades en nuestra vida. Y cuando estamos fuera del cuerpo físico, tenemos una conciencia continua de nuestro enlace inseparable con todos los demás seres. Sabemos que somos uno con los demás y, por supuesto, con la totalidad de la creación. La compasión incondicional y la empatía forman parte de nuestra naturaleza y aunque tenemos identidades individuales, no debemos percibirnos nunca separados del resto de las demás personas, de los demás individuos. Por supuesto que este concepto resulta paradójico para el cerebro humano que por su propia estructura percibe la ilusión de la separación y como almas proyectamos una parte de nuestra energía en los cuerpos físicos intencionalmente, centrando nuestra atención en el cuerpo, bloqueando de ese modo la percepción de la unidad. Ser capaces de reducir nuestra percepción nos permite planificar vidas en las que interpretamos papeles definidos y por lo tanto proporcionándonos vivencias y retos a nosotros y a todos los demás. Siempre debemos esperar responder a estos retos con amor y si somos capaces de hacerlo, después de esta vida física vamos a volver con un alma que va a ser más compasiva, que va a ser más empática y que temporalmente va a darse cuenta que ha aprendido muchas lecciones. En síntesis, todo esto quiere decir que planificamos las dificultades de nuestra vida para alcanzar objetivos concretos, pero que el objetivo común es la sanación, concretamente la sanación de las energías negativas que han quedado sin resolver en vidas pasadas. Pongamos como ejemplo una persona que estuvo consumida por el odio durante una encarnación. Al final de esa vida, puede conservar restos de la energía del odio, especialmente si la persona murió mientras lo sentía. La energía de baja frecuencia del odio no se puede transportar totalmente a la frecuencia superior del reino espiritual donde reside el alma, pero un residuo energético sí pudiera cruzar y aquí es donde el individuo siente esta energía y planifica una nueva vida en la que se va a sanar a través de la expresión del amor. También en otras ocasiones planificamos actitudes para balancear o equilibrar el karma. El karma a veces se conceptualiza como una deuda cósmica, pero también puede ser descrito como una energía desequilibrada con otra persona. Generalmente tenemos karma con miembros de nuestro grupo de almas, otros a lo mejor en nuestra misma fase evolutiva con quienes hemos compartido muchas vidas. En esas vidas pasadas hemos interpretado los papeles de esposo, esposa, hijo, hija, hermano, hermana, madre, padre, qué sé yo, amigo, enemigo mortal con todas esas almas. Un alma del grupo pudiera, por ejemplo, haber tenido una encarnación en la que hubiera pasado muchos años cuidando de alguien limitado físicamente. Si el alma que interpretó el papel de cuidador planifica después una vida en la que tenga el desafío de una enfermedad que lo limite físicamente, entonces el alma que recibió los cuidados va a buscar equilibrar aquel intercambio energético ofreciéndose a cuidarlo. En este cuerpo físico, sin embargo, ninguna de las dos almas va a recordar el plan. La que eligió ser el cuidador puede sentirse agobiada por la necesidad de hacerse cargo de otra persona. Quizá incluso lo puede llegar a ver como un castigo por sus malos actos en una vida pasada, cuando en realidad no es un castigo, sino solo un deseo de equilibrar el karma. Nosotros elegimos los papeles que vamos a interpretar, nunca somos víctimas y nunca hay nadie a quien culpar. De hecho, no hay culpa.
El universo nunca nos castiga haciendo que nos ocurran cosas malas, ya que, como yo digo, como la ley de la gravedad, el karma es una ley neutral. Cuando nos cae un coco, por ejemplo, en la cabeza, no estamos culpando a la ley de la gravedad y nos sentimos víctimas o castigados por ella. Y cuando nos damos cuenta de que el karma funciona del mismo modo, los sentimientos de culpa, de victimización y castigo respecto a los desafíos de la vida se disipan, y entonces comprendemos lo que habíamos planificado aprender y valoramos de una nueva forma los desafíos que expanden nuestras almas. Comprender el karma nos ayuda a ir más allá de nuestros convencionalismo, sobre todo aquellos que han experimentado grandes traumas o percances como la adicción a las drogas o a la indigencia. Generalmente estas personas están viviendo sus encarnaciones y equilibrando las energías de sus vidas pasadas tal como ellos lo planificaron. Sus vidas que muchas veces las etiquetan como fracasos desde el punto de vista de la personalidad, a menudo son éxitos rotundos desde la perspectiva del alma. Cada individuo es exactamente lo que él ha escogido. Siempre estamos desarrollándonos y aprendiendo, y cuando ya no hace falta reencarnarnos de nuevo, cuando ya aprendimos todo lo que hacía falta y cuando hemos pagado nuestras deudas, se nos da a elegir y quizás podamos regresar de forma voluntaria para ayudar a la humanidad con un servicio de amor, o quedarnos del otro lado y a lo mejor ayudar en ese estado. En ambos casos seguimos progresando a otras dimensiones. Y como almas, recuerden que nos relacionamos como las millones de hojas de un árbol viejo, las que cuelgan de nuestro propio tallo, están estrechamente relacionadas con nosotros y llegamos a compartir diferentes experiencias con ellas y también vivencias del alma. También nos sentimos estrechamente unidos a las hojas de nuestras ramas. Tenemos algo en común con ellas siempre. Están cerca de nosotros, pero no tanto como están las otras hojas de nuestro tallo. De igual modo, conforme a que nos vayamos alejando de las ramas del árbol, nuestra relación con las otras hojitas o almas sigue existiendo, pero no es tan íntima como la que tenemos con las hojas más cercanas. Todos los humanos formamos parte de un árbol y un tronco. Podemos compartir experiencias, nos conocemos, pero los que pertenecen a nuestro tallo son los más íntimos. Y en este bello bosque hay muchos otros árboles. Cada uno de ellos está conectado con los demás a través del sistema de raíces subterráneos. Y de este modo, aunque una hoja se encuentre en un árbol muy lejano y diferente del árbol de nosotros, vamos a seguir conectados a ella. Estamos conectados a todas las hojas, pero tenemos una relación más estrecha con la de nuestro árbol, todavía más íntima con las de nuestras ramas y un vínculo que es casi una unión con la de nuestro tallo. Es posible que nos hayamos reunido en vidas pasadas con otras almas que pertenecen al mismo árbol, pero que se encuentren lejos de nosotros. Podemos haber tenido muchas relaciones diferentes con esas almas, relaciones que quizás hayan sido efímeras y tal vez hayamos aprendido algo nuevo, incluso de un encuentro de 15 minutos. Una vez que estas almas tú te las encuentras, te puedes hasta encontrar con un mendigo, te puedes cruzar con un mendigo en tu camino, y si te conmueves con él, entonces en ese momento está creciendo tu capacidad de sentir compasión por otro ser humano, y en ese momento has contribuido a que esa persona aprenda a recibir amor y ayuda. Seguramente nunca te vas a volver a encontrar con el mendigo en esta vida, pero formamos parte de esa misma historia. La duración de nuestros encuentros varía. Pueden ser 5 minutos, 1 hora, un día, un mes, una década o 20 años. Y es así como se relacionan las almas, porque en realidad las relaciones nunca se miden por tiempo, sino por las lecciones aprendidas. Y algo que me gustaría aclarar antes de terminar, he hablado mucho ya, es que hay muchas personas que me preguntan, y es que si existe una relación directa entre los poderes psíquicos y el nivel de evolución espiritual de un alma. Los poderes psíquicos y el desarrollo espiritual no están
conectados necesariamente. Los poderes psíquicos de algunas personas aumentan a medida que evolucionan espiritualmente, conforme van adquiriendo mayor conciencia, por supuesto. Esto, en vez de ser un paso esencial, es más bien una adquisición incidental. El ego de una persona nunca debería envanecerse simplemente porque sus poderes psíquicos aumentan. Y debemos recordar que el objetivo es aprender sobre el amor y la compasión y la bondad y no en cómo convertirse en un vidente famoso. Bueno, hasta aquí el video. No olviden que la mejor forma de saber que andamos en el camino correcto es oír nuestro corazón, sentir paz interna, aceptar la voluntad del Creador, amar y también perdonar. Esa es la combinación perfecta para cumplir lo que vinimos a aprender en esta vida actual, terrenal, porque somos inmortales, divinos y también indestructibles. La muerte no es nada más que cambiar de una habitación hacia otra, atravesando ese umbral por una puerta. El universo está lleno de misterios que desafían nuestro conocimiento actual, así que tengan sus mentes abiertas. Los espero en el próximo video. Muchas bendiciones de mi alma para tu alma.